Hey, muy buenas gente. En este vídeo pretendo explicaros qué técnica he seguido para usar la perspectiva subjetiva, es decir, grabarme las manos y el papel mientras realizo algunos tutoriales como he hecho en mis anteriores vídeos. La técnica es bastante difundida, no obstante es un tanto compleja en mi caso porque utilizo un utensilio de fabricación casera y que os voy a explicar cómo se construye, ya que es bastante simple y creo que tiene un presupuesto bastante asequible también. En primer lugar, el primer elemento que vamos a utilizar es una pinza de sujeción con una rótula. Como podemos ver aquí, es importante el elemento de la pinza para poder anclar o sujetar el móvil y la rótula para aportar movilidad y que se pueda enfocar el papel adecuadamente. Es un elemento muy específico, como todos los que he conseguido han sido en los chinos, aunque puede ser cualquier ferretería, cualquier almacén. También os recomiendo que lo busquéis como un elemento de sujeción para el móvil en los coches. Normalmente la parte de atrás va unida al sistema de aire acondicionado del coche y la parte de delante que estáis viendo es la pinza. Y con eso seguramente lo encontraréis, pero es más fácil buscar en las propias tiendas una descripción física bastante similar. También es importante que tengamos a mano un taladro y dos tornillos por temas que os comentaré a continuación. El segundo elemento que he utilizado para la construcción de mi herramienta es un palo extensible, en mi caso un palo de pintura extensible que se utiliza para llegar con mayor longitud a lugares bastante inaccesibles. Bueno, cualquier herramienta que sea extensible os puede servir porque es importante que se pueda ajustar la propia altura de la herramienta para que podamos grabar el papel de forma adecuada, ¿vale? Que no nos quede demasiado lejos del propio papel. El tercer elemento que he utilizado para construir el utensilio es la parte gris oscuro que podemos observar en esta imagen, que es la escuadra, un codo de fontanería, cualquier elemento oblicuo. Por ejemplo, en unas barras de cortina de ducha que sean oblicuas, siempre hay un elemento que conecta las dos barras y es este, y no será necesario para poder unir las diferentes formas, como podemos observar en este que sería el utensilio final. Pero no os preocupéis en absoluto porque posteriormente explicaré cómo se realiza el ensamblaje de todas estas piezas. Vamos con la siguiente. Seguro que la mayoría tenéis un sargento en casa, pero si no lo tenéis es muy fácil de conseguir en cualquier ferretería. Hay sargentos y tornillos de apriete. Y finalmente el último elemento que necesitaremos para el montaje del utensilio serán las bridas, que seguramente la mayoría tendréis por casa. Este es uno de los elementos accesorios que utilizaremos para el montaje, pero también es conveniente que tengáis a mano taladro, tornillos y una sierra. Así que finalmente ese es todo el material que utilizaremos. Como hemos dicho, la pinza de sujeción con rótula, el palo extensible, el tornillo de apriete, la escuadra y las bridas junto a los otros materiales accesorios. Puede salir todo por un total de aproximadamente 15 euros. Y para empezar el montaje debemos tener este material disponible. Este palo que he enseñado antes y que os he dicho que explicaría ahora consiste en lo siguiente. Utilizamos el palo extensible que hemos observado antes y de la parte de arriba, que era bastante más alargada, cerramos un trozo y es el que utilizaremos para unir mediante la escuadra y dos tornillos que serán para fijar, para darle sujeción. De esta forma podemos tener la altura hacia arriba y la longitud del palo para poder grabar alrededor de la mesa que estemos utilizando. La siguiente fase consistirá en utilizar el sargento junto con las bridas y el nuevo palo que hemos construido. Entonces apretamos las bridas de forma que la parte de apretar el sargento quede mirando hacia arriba y esto luego se podrá ajustar a la propia mesa. Es importante que lo hagáis en la parte de abajo del palo, es decir, la que no es extensible. Finalmente utilizamos la pinza de sujeción y la fijamos mediante tornillos a la parte horizontal del nuevo palo que hemos construido, de forma que quede, sí, en la parte de arriba. Y esa sería la estructura que quedaría finalmente, que consiste en unir el sargento mediante las bridas a la parte del mango del palo,
unir las dos partes del palo, la horizontal y la vertical, mediante una escuadra y tornillos, y sujetar mediante tornillos la pinza a la parte horizontal, de forma que desde ahí podamos agarrar el móvil mirando hacia la mesa. Cuando tengamos todo el dispositivo preparado, acercamos el sargento a la mesa, lo apretamos hasta que quede bien sujeto. Y ahora, como observamos, es importante que el palo fuese extensible, porque así podemos regular la altura del móvil, y es lo que os voy a dejar en los siguientes clips. Y por último, también es importante el elemento rotatorio de la pinza de agarre, porque nos permite mover el móvil y enfocar correctamente. Y finalmente podemos observar el sargento sujeto a la mesa, mediante bridas sujeto al propio palo. Ahí observamos la escuadra para unir las dos partes del palo, y finalmente mediante tornillos la pinza sujeta al palo y el móvil que se sujeta a la pinza. Y así tendríamos todo el mecanismo para poder grabarnos en una perspectiva subjetiva, perspectiva de primera persona, que desde la experiencia que he tenido me ha producido en algunas ocasiones molestias por el desenfoque, pero esto puede variar dependiendo del tipo de cámara que vuestro móvil tenga.